Ok. Yo siempre fui bastante fan del terror, ustedes saben. De hecho, los mitos y leyendas urbanas hoy en día siempre me encantaron. O sea, hoy en día me encantan y siempre me han encantado. Bueno, igual, tengo que admitir una cosa, es que de chico odiaba el terror. Me daba mucho miedo y no podía tolerarlo. Era horrible. Yo diría que era de... Desde los 5 años hasta los 13, 14, ¿vale? No diría que fue tampoco cosa. Ahora con 23 años claramente ha cambiado. De hecho diría que mi afición por el terror va desde los 16, 17 años verdaderamente. Este... Y bueno, hoy en día es enorme, es mi tercer género favorito. En fin, volviendo al tema principal para no desviarme, las leyendas urbanas siempre han sido algo interesante, sobre todo porque definen mucho la cultura de cada país y le brindan algo nuevo a dicha cultura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi compu? Ah, qué cosa rara. Por un momento se paró todo, no sé. No sé qué fue porque estoy todo normal, no me ha tenido problema. Bueno, en fin. Quedó como algo sobrenatural. Mi computadora. Mi computadora avisaba que creo que el video. Ya. Pero bueno, le da mucho a la cultura, las leyendas urbanas de distintos países. Y quiero hoy ver este video de el mito más aterrador de cada país de LATAM. Ya que justamente Latinoamérica es una cultura, es un lugar de muchas culturas que nos unimos y amamos. Yo como argentino, pese a que el mundial o todos odian a Argentina y quieren que desaparezca, yo sigo amando a mis compañeros sudamericanos. Y vamos a ver qué tal. Como digo, tanto bueno, sudamericano como centroamericano como norteamericano en parte de México. Vamos a ver qué tal pasa esto con el mito más aterrador de cada país de América. Si aparece en tu país, sigas orgulloso de ser representados. Ok, vamos a ver. Ya vimos el Ya mito más hemos visto raro. antes a los El mito más raro que era como, inentendible. Y ahora es el mito más perturbador. Así que vamos a ver qué onda. mitos más extraños de cada país de nuestra región. Pero ¿qué pasaría si intentamos llegar más allá de lo raro y curioso de estos antiguos relatos? Cruzar la brecha de lo inquietante y llegar a lo más aterrador y siniestro que podamos encontrar en cada país. Acompáñenme en este oscuro viaje sin retorno, pero no sin antes recordarles que hola, soy Camilox e iniciemos con esto. Colombia. Iniciando por Colombia veremos a la aterradora Muelona. Se dice que es una Uh, mujer muy hermosa, de largos cabellos, ojos apasionantes y una dentadura digna de una verdadera fiera que destroza fácilmente a lo que se le atraviese. Su capacidad es tal que se habla de poder destrozar desde a un hombre hasta grandes animales como toros o caballos. uh. Aquella dentadura abominable la exhibe siempre, lo que provoca que parezca estar sonriendo o riéndose todo el tiempo, pero cuando está verdaderamente se ríe, sus carcajadas estridentes y desenfrenadas logran que hasta el más valiente caiga aterrado. La forma en la que atrapa a sus víctimas es durante sus horas preferidas para salir a los caminos, que serían de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, y Qué principalmente miedo. se le aparece a los caminantes, a la orilla del sendero o contra los troncos de los árboles cercanos, a manera de una mujer muy atractiva y seductora, que se les acerca de forma muy cariñosa y provocativa, y al estar de forma cercana, como a un abrazo o beso, los tritura ferozmente sin piedad, y sus víctimas suelen ser jugadores de azar, infieles, alcohólicos, perversos y adúlteros. Se dice que su origen es bastante antiguo, durante la época de la colonia. Esta anteriormente sería una mujer que le decían la maga. Esta se dedicaba a hacer trabajos del estilo ver y predecir el futuro, leer manos y más cosas del estilo. Durante sus años de vida provocó un sinfín de estafas, robos y catástrofes, incluso bancarrotas de gente poderosa y millonaria, y muchas cosas más. Y cuando finalmente partió de este mundo, su casa se plagó de un horrible aroma, hasta que un día una conocida de ella en vida fue a dicho lugar para intentar llevarse cosas valiosas, pero la maga se manifestó frente a ella, espantándola, provocando que las autoridades de ese entonces quemaran la casa, y esto al parecer provocó que regresara del otro mundo para vengarse, Uh, pero ahora con unos nuevos dientes y mandíbula. interesante. Eso sí que estuvo bastante aterradorcito. Me gustó. Esto dio yuyo, dio En yuyo. Chile veremos uno bastante emblemático, pero no por eso deja de ser bastante inquietante, el Perdón. tuetué.
Este originalmente se cree que es un brujo con una maldición, lo cual hace que su cabeza se desprenda de su cuerpo y adquiere una forma de ave. La Ah, la mierda, ok, eso sí que da miedo. Yo no quisiera encontrarme eso, boludo. cual tiene una inmensa velocidad y agilidad, lo cual hace bastante poco perceptible para un ojo humano normal. También otras versiones hablan de que su cuerpo completo se transforma en ave maligna, y no solo su cabeza, pero la primera versión de lejos es la más popular y más inquietante. Además, por si fuera poco, se dice que quien logra escuchar su cantar, el cual es similar a su nombre, o sea, Tue Tue, está condenado a morir. También en países aledaños a Chile se suele contar esta historia pero con otros nombres, como por ejemplo el chonchón. El solo imaginarte estar caminando en un bosque durante una fría y oscura noche y sentir que algo en el cielo te está acechando, algo que no es un pájaro, para finalmente escuchar el tétrico graznido que no solo helará tu sangre, sino además será tu sentencia final, lo hace simplemente aterrador. Sí, sin duda. Uruguay. No, el que jugó el Mundial 50, no, mentira. Antes de decir este puesto hay un dato curioso, y es que por alguna razón en Uruguay hay demasiadas leyendas e historias sobre árboles malignos, embrujados y misteriosos. Y creo que este es el más tétrico y surreal de lejos. Y lo peor de todo es que este oscuro árbol está ubicado en el patio de un colegio. La escuela número 64, ubicada en la ciudad de Salto, donde aquel árbol protagoniza una gran cantidad de historias imposibles de creer por parte de los testigos de la zona, los cuales serían en su mayoría niños que estudian allí, padres de estos estudiantes y maestros de la institución. Y lo más curioso es que son varias las cosas que le ocurren a este árbol en las frías noches de invierno. Específicamente, primero se habla de que el árbol a veces se mueve y que incluso logra atrapar a pequeños animales como pájaros que se posan en sus ramas para destrozarlos y devorarlos, como si este gran árbol estuviera vivo de alguna forma, o si algo realmente siniestro y aterrador habitara en su interior. También se habla de que este en ocasiones cambia de color radicalmente, y además se escuchan voces y lamentos provenir de este árbol. Y se tienen dos teorías con este. La primera es que estos sonidos de ultratumba provienen de una especie de espíritu maligno que poseyó el árbol, o que provienen de este mismo, ya que se cree que en realidad este no fue originalmente como se le ve, sino que en un inicio sería un hombre, que se terminaría transformando en esta planta por alguna maldición o embrujo. Y la más inquietante y bizarra historia que se cuenta es que en este también se ha visto una especie de extraño y perturbador esqueleto brillante posado en sus ramas. Sin duda, uno de los árboles con más misterios y relatos a sus espaldas. Hermano, es aterrador, pero imagínate ir a ese colegio y decir, sí, tengo el árbol de la leyenda. Ese árbol, lo vi devorarse a unos niños. Imagínate, boludo. ¿Qué toca? Puerto Rico. Uy, ¿qué es esa cosa? Alto miedo. En Puerto Rico tenemos a posiblemente el más extenso, complejo, misterioso, raro y oscuro de todos los que veremos en este video. ¿Ah, en serio? Y lo más perturbador de todo es que esto fue completamente real. Solo ¿Qué? que al no encontrarse una explicación contundente, una de las teorías más populares fue la de un temible ser o grupo de seres denominados como los vampiros de Moca. A ver, iniciemos por lo más básico, para no perdernos en esta bestialidad y descontrol de caso. En un municipio de Puerto Rico llamado Moca, alrededor de los años 1970, aunque posiblemente pasara incluso desde antes, empezaron a reportarse una grandísima cantidad de casos sobre animales de granjas y ganados sin vida. Y no solo esto, sino que además se encontraban siempre o casi siempre con dos marcas de cortes en sus cuerpos, además que sin sangre. En este punto inicial quizás varios piensen en el chupacabras, super mítico criptio que justamente se cree que su verdadero origen fue en este mismo país. Lo que pasa es que al parecer estos dos seres no son lo mismo, ya que estos inicialmente se avistaban como seres oscuros y depredadores, para posteriormente ser descritos como unas especies de aves gigantes depredadoras y muy aterradoras. Pero ojo, esto es solo el inicio, ya que los casos iban cada vez más en aumento. En un punto ya se tenían registrados más de 100 animales víctimas de este extraño fenómeno, y cada vez más este número subía.
La cosa es que de manera popular en periódicos y reportajes nacionales se les empezó a llamar vampiros por esta especie de conducta de dejar a los animales vacíos sin sangre, y con esas dos marcas, al igual que esta ancestral criatura de la noche, por Mm. lo que esto empezaría a asustar bastante a la gente. Y esto solo es la punta del iceberg, porque viendo diferentes registros de periódicos de estas épocas se habla sobre no solo diferentes avistamientos y casos, sino que incluso un artículo donde un hombre fue atacado por uno de estos seres, que describió como algo similar a un ganso, pero de inmenso tamaño y aspecto inquietante y fuera de lo común. El hombre asustado le arrojaría un par de piedras por miedo, pero después de esta acción la criatura levantaría el vuelo y se abalanzaría sobre este para atacarlo. Y si creen que esto no podría ir para más, están muy equivocados, porque además de todo lo que ya les mencioné, durante estos días se reportaron diferentes objetos voladores brillantes en las zonas, y además se descubrió que por el lugar había diferentes niveles de radiación, ¿Eh? como si todo esto ya de por sí no fuera absurdamente raro e inquietante. Incluso en otro artículo se habla sobre cómo los habitantes de la zona se preparaban antes de las noches con diferentes armas y trampas para proteger a sus animales e intentar acabar con estos seres, ya que las autoridades supuestamente no tenían idea de lo que estaba pasando y daban todo tipo de explicaciones que no terminaban encajando del todo y que la mayoría de la gente simplemente no creía. Bueno, creo que ya fue mucho hablando sobre esta leyenda, aunque creo que sin querer encontré un rabbit hole tan bestia y extraño que se merece su propio video, ¿no No, creen? sí, qué locura, boludo. Coméntenme si les gustaría que hablara completamente de este tan extraño fenómeno, barra leyenda, barra conspiración próximamente. Porque en serio son tantas cosas tan extrañas pasando al mismo tiempo y en el mismo lugar que simplemente es increíble. Hasta ya me dio algo de cosa a investigar y que me desaparezcan por descubrir algo. O yo qué sé, pero bueno, no soy de Puerto Rico, así que debería estar bien, creo. Perú. Oh, no. A ver, un poquito fuera de contexto, está chistosa la imagen de esta y Perú abajo, ¿no? Pero da para shitpost. De hecho, déjame ver. Espérame un momento. Aquí veremos una que realmente me sorprendió, ya que a pesar de lo grotesca que es, al parecer es contada de grandes a niños. Esta se llama María Marimacha. Esta ¿Qué? nos cuenta la cruda historia de una niña llamada María, a la cual le gustaba mucho perder el tiempo jugando con sus amigos del barrio, antes que cumplir sus responsabilidades. Un día su madre le pidió que fuera a comprar unos ingredientes para la comida de ese día, para la cual necesitaría algo de aceite, hígado en polvo y un corazón de res. Mientras iba de camino a comprar los ingredientes, unos niños la retaron a jugar canicas y ella aceptó. Pero no solo eso, ya que además ella apostó el dinero de las compras que le dio su madre. Ella terminaría perdiendo por lo que no sabía qué hacer para llegar a su casa con los ingredientes, por lo que sin pensarlo demasiado decidió hacer posiblemente lo peor. Para el aceite tomó una botella de la calle y haría sus necesidades en esta. Para el condimento en polvo tomaría un ladrillo y con una dura piedra lo molería, de tal manera que su consistencia y color fueran similares a la del ingrediente. Y finalmente para el corazón decidiría ir al cementerio local, y de manera totalmente fría y sin pensar buscó el cuerpo más fresco posible, para extraerle aquel órgano vital. Y todo esto sin que nadie se diera cuenta, ya que en aquel lugar nunca pasaban personas a esas horas. Finalmente, con todos los materiales de la cena en sus manos, regresó a su casa y se los dio a su madre, aunque claro, no sin antes disculparse por tardar tanto al reclamarlos. Pero al ver que su hija cumplió con todo lo que se le encomendó, la madre le dio las gracias, pobre de ella y de sus familiares más adelante. Cuando la comida estaba lista, María no quiso probar, ya que estaba demasiado cansada de todo el ajetreo de antes, por lo que se fue a su cuarto a dormir, mientras los demás degustaban de aquel grotesco platillo.
Después de comer su familia saldría, pero no la despertarían para que ésta pudiera seguir descansando. Y mientras estos no estaban, María Marimacha, sé lo que hiciste, devuélveme mi corazón. tiempo después, Uy, qué miedo, boludo. cuando su familia regresó, lo llamaron, pero ésta no respondía. Nunca se imaginaron que al abrir la puerta de su cuarto, esta ya sería... Nunca se encontró la causa de esto, ni tampoco ningún posible culpable, y a día de hoy todavía no se sabe si esto es solo una leyenda o quizás un caso real. Ok, eso sí que da miedo. Aquí veremos uno que quizás muchos de los mexicanos conozcan, pero personas de otros países no tanto, la Pascualita. Esta, a diferencia de las demás vistas en otros países, tiene un origen bastante particular. Originalmente, en una pequeña tienda de vestidos de novias en Chihuahua, México, se encontraba una figura alta, esbelta y absurdamente detallada, y con rasgos demasiado realistas, vestida con un traje de novia. Tanto su piel, las venas de sus manos, las arrugas de sus palmas, las expresiones de su cara y sus uñas desgastadas hacen que muchas personas realmente crean en la leyenda de que en algún momento la Pascualita fue una persona real. Esta cuenta que Pascuala Esperanza, la dueña de la tienda original, tenía una hermosa hija, la cual se iba a casar con el amor de su vida. Trágicamente, el día de su boda, una araña viuda negra la picó y por desgracia no sobrevivió. La madre se quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo. Por eso fue momificado y colocado en la vidriera del negocio, de modo que siempre pudiera ser la novia que no pudo llegar a ser. En esencia, esta sería la historia detrás de este popular y aterrador mito de México, ya que aparte de los antes mencionados rasgos tan realistas de la muñeca, también se le suman innumerables sucesos y avistamientos paranormales con esta, tanto de los propios empleados de aquel negocio, como de incluso simples transeúntes que iban caminando frente al establecimiento, y que a través del cristal lograron ver cómo la Pascualita movía alguna parte de su cuerpo, como sus brazos, cabeza o boca, o incluso parpadeaba. También se le adjudica el hablar durante las noches, y hasta por rato salir de su vitrina para desplazarse por el resto del lugar. Este mito llega a tal punto que en su tiempo a la dueña del negocio se le llegó a acosar bastante, tanto presencial como telefónicamente, acusándola de haber cometido este horripilante acto, y hasta culparla de que en realidad ella fue quien acabó con su propia hija. Claramente la dueña negó todas y cada una de estas acusaciones, y como no se tenía ningún tipo de prueba o evidencia real más allá de las leyendas y avistamientos mencionados anteriormente, simplemente se quedó como eso, una historia de terror para contar a todo aquel que pasa al frente de esta tienda. Qué miedo, loco. Argentina. Ok, mi país. ¿Qué es eso, boludo? ¿Y por qué es digno de un juego de terror tipo SCP-087B? En este país veremos una leyenda que no solo implica a un ser o entidad, sino a un lugar entero repleto de estos, la estación poseída. Esta Pasto. originalmente sería una de las líneas más antiguas del país, la línea A del subterráneos de Ciudad de Buenos Aires. Se cuenta que entre 1910 y 1913, cuando estaba en proceso de construcción, dos obreros italianos perdieron la vida por la caída de una inmensa viga, en una estación intermedia entre las actuales llamadas Pasco y Alberdi. El caso se quedó sin resolver, y esa estación nunca se construyó. Muchos pasajeros de la línea relatan que, de noche, las luces de las formaciones se apagan, precisamente en ese tramo, y que además los costados de los vagones es posible asomarse y ver a los cuerpos sin vida de los trabajadores, como si sus almas se hubieran quedado atrapadas en ese lugar. Pero esto no se queda solo aquí, ya que en la línea B, o sea la estación La Croce, supuestamente fue construida sobre los terrenos que pertenecían a un antiguo cementerio, y también se habla que durante la construcción varias tumbas fueron desplazadas.
Muchos operarios de este lugar cuentan que en la estación de cámaras de control, los monitores durante la noche reflejan las imágenes de figuras humanoides y además traslúcidas, que parecieran que esperan el tren. Y además cuentan que estas entidades, al percibir que las lentes de las cámaras los están enfocando, miran fijamente hacia ellas, como si desafiaran a sus invasores. Universo inciso, ¿no? Joder, tremendo. No sabía esto de mi país. Paraguay. A ver. En Paraguay no solo tendremos a uno de los más aterradores seres de su mitología, sino además uno de los más famosos, el pombero, o también el conocido pombero. como el pomberito. Es originario de la cultura guaraní. Es de una especie de ser humanoide de color oscuro, que se le representa de varias formas, a veces como una especie de duende maligno, otras como un humanoide con ropa oscura y sombrero de paja misterioso, a veces de forma baja y otras con un cuerpo bastante alto y delgado. Este a grandes rasgos sería un protector de la naturaleza, tanto de las plantas como de los animales salvajes. Y lo curioso es que puede ser tanto un aliado para las personas como también su mayor perdición. Por ejemplo, si se le hacen ofrendas con cosas como miel y tabaco, este protegerá los cultivos y ganado o animales que posea la persona. Pero si no se cumple diariamente durante un mes con estas, el pombero se enojará y torturará a sus víctimas hasta... Además, este ser posee múltiples poderes que le permiten tanto cambiar de forma a la de objetos inertes como árboles o rocas para espiar y acechar a sus víctimas, como también el poder imitar todo tipo de sonidos de animales. Y una clara forma de saber si está cerca es escuchar su inquietante silbido por la noche, que si eres descuidado y lo imitas o llegas a pronunciar su nombre en voz alta, tomará como ofensa y te aguardará lo peor. República Dominicana. ¡Alto miedo! ¡Pará! ¡No! En este país veremos unas aterradoras criaturas, a las cuales les dicen los galipotes. Estos serían unos despreciables y horripilantes seres con la capacidad de poder cambiar de forma a la que ellos quieran, desde diferentes animales que habitan por la zona hasta objetos inanimados que puedan estar de forma común en el lugar. Además de esta inquietante habilidad, también poseen una brutal fuerza física que los hace acabar fácilmente con lo que tengan por delante, sin mencionar que estos monstruos son inmunes a todo tipo de armas convencionales y supuestamente la única forma de herir a un espécimen es por medio de alguna arma blanca embuida en agua bendita. A estos se les culpa de muchas situaciones, como espantar a personas que caminan por zonas rurales y altas horas de la noche, o hacer que estos mismos viajeros se pierdan sin rumbo. También se dice que raptaban a niños para alimentarse de su sangre, y después de esto hacer actos repulsivos y desagradables que no puedo mencionar aquí con estos. Esta leyenda está tan arraigada al país que incluso a día de hoy en algunas partes recónditas y aisladas de la nación la gente no sale de noche sin tener puestos amuletos de protección para evitar un fatídico encuentro con estos seres. Ok, interesante. Un bebé vampiro. Para este país tenemos uno que quizás varios de mis suscriptores cubanos hayan escuchado alguna vez, el niño del diente largo. Esta es algo breve pero no deja de ser inquietante. La mayoría de relatos con relación a este nos hablan de una persona que va en caballo, por algún sendero o camino medianamente rural. Mientras esta avanza escucha a un niño pequeño llorando de forma desconsolada, por lo que la persona en cuestión confundida intenta buscar de dónde vienen aquellos sonidos, y terminan encontrando a un pequeño niño de unos 4 a 6 años muy triste y completamente abandonado y solo. Al ver tal situación, la persona se llena de lástima y toma al niño para poder llevarlo a casa o a un lugar seguro, ya que este se encuentra en medio de la nada. Mientras estos van de camino al pueblo, ciudad o casa, en algún punto del recorrido, el niño tocará el hombro de la persona y le dirá las palabras. Acto seguido, la pobre persona se volteará y verá a un inmenso ser horripilante en lugar del niño, con un gigantesco colmillo que le sobresale de la boca, para finalmente hacerlo desaparecer para siempre. Venezuela. En Venezuela veremos uno de los mitos más representativos del país, el Silbón. Este tiene un origen bastante tétrico, ya que inicialmente este era un joven testarudo que hacía lo que quería.
y su mayor talento era silbar. Una noche este quería comer venado asado, pero en su vivienda no tenían de esa carne, por lo que se enfadó y le gritó a su madre para que la tuviera lista cuando regresara. Mientras este se fue a tomar, la madre le dijo al padre que fuera por favor a cazar un venado. Este lo intentó pero no pudo conseguirlo. Cuando el joven regresó, su padre le comentó que no pudo encontrar ningún ciervo. El chico estaba tan afectado por el alcohol y se enojó tanto que atacó brutalmente a su padre, hasta finalmente acabar con él. Su trance de ira fue tanto que extrajo partes del cuerpo de su progenitor y las llevó para la cena. Inicialmente la madre accedió a cocinar la carne, pero sospechaba de él. Pero al enterarse que era de su marido lo que estaba cocinando, gritó por ayuda. Finalmente, el abuelo del joven lo condenó a estar amarrado en un poste y sufrir múltiples latigazos. También lo pusieron junto a 2 perros hambrientos y muchas más formas de tortura, hasta que al final el anciano no quiso abatirlo, pero lo maldijo haciendo que aquellos perros lo persiguieran eternamente, y que el joven tuviera que llevar un saco con los huesos de su padre para siempre. Wow. El Salvador. Aquí tendremos a la leyenda de la descarnada. Esta se dice que era una hermosa y joven mujer que solía verse en altas horas de la noche. Esta suele pedir un aventón a los hombres que viajaban solos en la carretera. Cuando el vehículo paraba y el hombre preguntaba hacia dónde se dirigía, ella les mencionaba algún lugar cercano, y ellos no dudaban en subirla al vehículo. Pero ya dentro del vehículo la mujer empezaba a mirarlos. Entre más avanzaba el camino, ésta se iba transformando. La piel se desprendía poco a poco de su ser, quedando entre las manos del hombre restos de piel y músculos. Una vez que el hombre quedaba paralizado por el miedo, este proceso continuaba, hasta que la mujer terminaba siendo un esqueleto viviente por completo. En Ecuador veremos el pate coré. Este es un ser bastante enigmático. Se dice que surgió desde las profundidades del abismo para sembrar el terror en aquellos que se cruzan en su camino. Además, se dice que se manifiesta al son de un instrumento, la marimba. Este ser es capaz de tomar el control de los sentidos de sus víctimas, dejándolos a merced de su poder. Sin embargo, nadie ha sobrevivido para contar lo que el patacoré es capaz de hacer. Ok, eso le da mucha cosa al relato, alto miedo. Por ejemplo, varias de las historias de este espectro relatan cómo se cuela en todo tipo de festividades y celebraciones, como un simple invitado más, y en cuanto suena la música y la danza, poco a poco va cambiando de forma, sin que la mayoría de los presentes lo note. Y si incluso lo llegan a descubrir, pero es demasiado tarde, todos aquellos que bailaran y escucharan la música serán controlados como simples marionetas, perfectamente manipulados por el engendro, quien buscará la forma más atroz de acabar con el lugar de la fiesta y con todos los invitados dentro. Ok, Bolivia. En Bolivia veremos uno de los seres más temidos de la tradición popular del país, el Cari Cari. Este habita en los valles donde ataca a los viajeros solitarios, a los que les extrae la grasa del cuerpo. Primero los adormece con sus rezos. Cuando estos entran en un estado profundo de sueño, usa uno de sus varios objetos que siempre lleva con él. En algunas versiones de la historia usa un cuchillo, y en otras puede usar incluso una jeringa, y se dedica a succionar los fluidos corporales a la persona. Se suele decir que tienen la forma de un ser humanoide, pero que algunas veces puede transformarse en una oveja u otros animales. Y esta criatura protagoniza múltiples relatos e historias que se han contado por generaciones en este país. Uy, ¿qué es esa cosa, boludo? En Costa Rica tenemos el temible mico malo. Este es un No, gracias. animal fantástico, que en el pensar colectivo se le imagina como un mono de tamaño gigante y apariencia horrible, con ojos tan rojos como el fuego infernal y pelo erizado y negro como el carbón. Y a donde sea que vaya, sus pisadas son tan calcinantes que deja huellas con quemaduras. Las diferentes leyendas cuentan que el mico malo suele aparecer por las noches, rondando casas y puentes, lanzando terribles y desgarradores aullidos, columpiándose y saltando entre las ramas de los árboles, para luego lanzarse sobre los transeúntes y atacarlos con todo. Es tan peligroso y mortífero que incluso se dice que puede ser invocado como cómplice y enviarlo a atacar a otras personas.
Entre los mitos de Guatemala, uno de los más míticos y aterradores es la leyenda del carruaje de la muerte, el cual habla sobre un vehículo que es llevado por caballos negros con ojos de fuego, y que se escucha por las calles y barrios del país luego de la hora de las ánimas. El propósito del paso de este carruaje es ir en busca de las almas de los moribundos, pero lo más peligroso es que todo aquel que logre ver este carruaje corre también el riesgo de ser llevado al otro mundo. Ok, me gusta mucho esa leyenda. Honduras, ¿o no? Aquí veremos al ¡Mi Sisimite. tío! Esta criatura tiene una particularidad ya que posee un inmenso tamaño, pero ¿Cómo se este llama? desaparece. Esta criatura tiene una... Aquí veremos al Sisimite. Sisimite, ok. Esta criatura tiene una particularidad ya que posee un inmenso tamaño, pero este desaparece y aparece con suma facilidad. Este monstruo también es llamado Itocayo y deambula por las altas montañas buscando las más remotas cavernas para habitar. De cierta forma se le podría asimilar al pie grande norteamericano, del que ya todos sabrán, solo que este tiene un giro bastante macabro y turbio, ya que estos monstruos capturan a las mujeres y se las llevan a sus cuevas, donde las obligan a reproducirse con estos. Y por si fuera poco, se dice que de esta unión nace una especie de extraños híbridos entre hombres y simio, sin duda una criatura que nadie querría encontrarse en una caminata por la noche. Sin duda. Todo lo que tiene que ver con niñas En Nicaragua o se encuentra la mujeres fantasma me da lluvio. leyenda de la Mocuana. Esta cuenta la historia de una hermosa mujer la cual era hija de un cacique, y esta se enamoró de un conquistador español. Más adelante el conquistador la convenció para que le enseñara el lugar donde su padre tenía guardados todos los tesoros. Ella lo llevó a esa cueva, y una vez allí el español la traicionó por completo, tomando todo lo que pudo y dejando a la pobre mujer encerrada para que no pudiera alertar a nadie. Aunque ella conocía bien el lugar y pudo salir después de un tiempo, la deshonra por dejarse engañar y robar de esa manera fue muy grande, además de que ésta fue avergonzada ante su familia. Finalmente perdería la cordura por completo, y desde entonces busca al hombre para cobrar venganza. Por ello, en las noches oscuras ataca a cualquier hombre que se encuentre deambulando de manera solitaria, sobre todo a aquellos que sean jóvenes y blancos, al igual que aquel conquistador español que la traicionó en el pasado. La suelen describir con un cabello largo de color negro y liso, que le cubre el rostro por completo, y se cuenta que nunca le han podido ver el rostro, solamente su esbelta y bella figura, y su descomunal cabello, ya que nadie sobrevive para poder describir su cara. Shit. Ay, ay, ay. Es literalmente el Chivato diablo, boludo, es de una Satanás. criatura de origen demoníaco, el cual tiene un cuerpo de hombre con patas y cabeza de chivo macho. Este desprende un potente aroma a azufre, lo cual reafirma su origen, y también se cuenta que este suele atacar por la espalda a sus víctimas, en especial por la nuca. También se cuenta que los adoradores de Satán desde antaño rinden culto al ídolo conocido como Baphomet. Esta oscura deidad suele representarse también mediante una aterradora figura bastante similar a la del antes mencionado. Por eso en la leyenda del Chivato se cree que es algún demonio que encarnó en un humano, y que de alguna forma puede estar relacionado a este. Ay, qué miedo, ¿qué es Finalmente en Brasil tendremos a la pisadeira. Esta es una criatura conocida como la representación física de las pesadillas. Posee un cuerpo de anciana esquelética, con uñas largas y amarillentas, nariz similar al pico de un halcón y casi siempre tiene la boca abierta, de la cual únicamente surgen carcajadas horribles, que solo quienes ella elige pueden oír. Se dice que esta criatura acecha a las personas desde los tejados, saltando sobre el pecho de los dormidos y generando una asfixia que paraliza a su víctima. Estas pobres personas, por desgracia, son conscientes de lo que ocurre, pero no son capaces de moverse o reaccionar, y frecuentemente tienen la sensación de estarse ahogando, y justo cuando sienten que están a punto de morir, No era necesario eso. se despiertan. Y bueno, espero que les haya gustado este video, sin tantos chistes y cosas cursiadas y con un poco más de seriedad porque pues es de terror. Comenta cuál de estas fue la que más miedo te dio y atentos a este Sí, la canal. verdad que todas, la mayoría igual. Me daba miedo la muñeca de México, boludo. La del nene, con la del nene dientón, boludo. La de María Marimacho también, boludo. La de Argentina está muy piola, pero no diría que me dio miedo. Esta última también, boludo, da bastante miedo. A ver si es verdad. O sea,
Estuvo muy bueno el video, me gustó mucho. Como un amante del terror, confirmo que este video fue espectacular. Y ahora sé un poquito más de los mitos y leyendas urbanas de LATAM, lo cual está bastante bien. Gran video de parte de Camilox, muy bueno. Y bueno, espero que nadie tenga problemas por dormir esta noche. Tranqui que las guías urbanas solamente son eso, ¿verdad?